Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta charla, a nuestra tercera charla de este noveno Congreso de Actualidad Económica. Este es un espacio de formación que venimos construyendo hace 9 años, un espacio en el que no solo nos formamos académicamente, sino charlamos, debatimos e intentamos indagar sobre los temas de la actualidad económica. Siempre intentamos tomar una charla de cada eje y no podíamos dejar de pasar en este congreso el eje de la ecología, que es un tema que realmente nos convoca y nos encuentra a todos, una gran preocupación actual. Así que estamos muy contentos de contar con esta charla. Desde ya queremos agradecerle al profe que confió en nosotros y se sumó a participar. Les comento que esta charla va a estar siendo grabada y luego subida a nuestro canal de YouTube para quienes la quieran rever o a quienes se la quieran compartir. Además de eso, los invito desde ahora a las charlas que nos quedan pendientes durante este congreso, que son mañana a las 18 horas con Paula Martínez, una licenciada en Economía y periodista, que nos va a estar hablando del impuesto a las ganancias, y el viernes 2 charlas consecutivas, una a las 18 y la otra a las 19:30, sobre bitcoins y criptoactivos. Así que, bueno, también los esperamos en las siguientes charlas. Ahora sí, si querés, Pili, presentar este espacio. Bueno, buenas tardes a todos. Le doy la bienvenida al profesor Domenech Roberto, doctor en Economía y docente de la Facultad de la Cátedra de Economía Ecológica, y hoy nos va a dar una charla sobre la ecología y economía de debate actual. Es un placer tenerlo hoy con nosotros y que pueda compartir este espacio. Así que bueno, sin más introducciones, doy la palabra al profesor para que podamos comenzar. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto de estar nuevamente entre los estudiantes. En realidad, yo doy clases en el segundo semestre y ya hace un tiempo que los estoy extrañando, y más que estamos en esta situación de no poder tener contacto presencial. Bueno, empiezo con lo que yo un poco lo he titulado como... Profe, sí. Disculpe, lo interrumpo una vez para hacer esta aclaración. Sí. Quienes quieren ir haciendo comentarios o preguntas, las van dejando escritas en el chat, y una vez que finalice el profe le leemos las consultas, o si hay algo que quieran que repita o lo que sea, lo escriben por ahí y se lo comunicamos al profe, porque él va a estar viendo la pantalla que va a presentar y no nos va a ver a nosotros. Así que vamos escribiendo por ahí las dudas, las intervenciones y demás, y después se lo vamos aclarando al profe para que pueda reexplicar o, bueno, comentar lo que les vaya surgiendo. Bien. El problema que enfrentamos y que es de suma actualidad, yo lo he resumido en el dilema del crecimiento económico, que trae buenas cosas y trae malas cosas. Y eso es lo que vamos a tratar de comprender desde este enfoque de la economía ecológica, que, a diferencia del enfoque convencional que se enseña en prácticamente todas las facultades del mundo, hace un rompimiento de un supuesto fundamental, que ya vamos a ver, y que nos permite comprender por qué hemos llegado a una situación como la que tenemos en la actualidad, a pesar de las advertencias que se vienen haciendo desde hace décadas. Vamos a plantear 3 conceptos claves, a raíz o a partir de los cuales vamos a tratar de hacer una síntesis y de comprender por qué hemos llegado a esta situación donde estamos, y concretamente me refiero a una donde a nivel planetario la economía mundial se está deteniendo.
de manera forzada, no deseada. ¿Y cuáles serían, desde la economía ecológica, las formas de salir de este callejón sin salida, donde pocos pueden ver la salida? Y desde la economía ecológica vamos a tratar de comprender cómo venía funcionando el mundo, por qué no podía seguir funcionando como funcionaba y qué podríamos hacer para que funcione de una manera más sensata. El primer concepto clave es el de entender que el sistema económico, nuestra economía, es una parte contenida o incrustada en lo que le vamos a llamar el ecosistema global, que básicamente es nuestro planeta. Y ese sistema económico, que decimos que es abierto, intercambia materia y energía con el ecosistema global. A ese flujo de materia y energía que entra desde el ecosistema global, todos los recursos que están en la Tierra, hacia los aparatos económicos, allí es transformado, una parte queda en la economía para ser usada con todo lo que producimos o consumimos, y otra parte es devuelta al ecosistema como materia degradada, o bienes y recursos que ya no tienen la misma utilidad que tenían antes de ser usados. Algunos de esos recursos se renuevan, pero otros tienen un stock limitado y por lo tanto, de seguir usándolos al ritmo que los veníamos usando, estamos condenados al agotamiento. A ver si en este esquema comprendemos más concretamente la idea básica a partir de la cual partimos en economía ecológica y que es totalmente crítica del enfoque convencional. Aquí tenemos el ecosistema, nuestro planeta Tierra, que está nutrido, siempre ha sido nutrido por la radiación solar. Nada de lo que hay en la Tierra no puede haber provenido si no es de nuestra estrella madre. Todo lo que está condensado como materia eran gases que se convirtieron a través de miles de millones de años, unos 5.000 millones de años, en lo que hoy los humanos observamos en la Tierra. Dentro de ese sistema económico, del ecosistema global, tenemos incrustado o contenido, como dijimos, el sistema económico convencional que tiene en forma sintética a las empresas productoras y a las familias consumidoras en un circuito cerrado, no abierto, donde se produce y se desecha. Pero nadie nos explica en esta economía convencional de manera explícita de dónde vienen todos esos recursos para producir y a dónde van a parar los desechos. La economía ecológica, entonces, establece una relación explícita entre el ecosistema global y el subsistema económico, viendo que entran materias primas, entra energía útil, digamos, los combustibles fósiles, materias primas, agua, minerales, metales, etc. Y una vez que son transformados y convertidos en productos, bienes y servicios, es devuelta al ecosistema global como energía degradada y calor. Hay una pérdida. Además de esa energía degradada, vapores, gases, etc., tenemos también residuos materiales, todos nuestros desechos, que están causando serios problemas de contaminación, toda vez que cuando se acumulan a un ritmo mayor del que los sistemas naturales pueden reconvertirlos en materia útil, tenemos contaminación. Una pequeña, muy pequeña parte, no más del 10%,
de esos residuos materiales son reciclados a través del proceso económico y son reusados como materias primas. Pero lo importante es comprender que aquí hay una fuente que es de recursos limitados o finitos. Nuestro planeta es finito, excepto por la energía que recibimos del Sol, que para propósitos humanos es ilimitada, y la otra función, que es la de sumidero. Porque hay dos leyes básicas de la física termodinámica que nos dicen, y no han sido refutadas desde que fueron planteadas a mediados del siglo XIX, que, primera ley, toda materia o la cantidad de materia y energía que existe en el universo es constante. No hay posibilidad de crearla o de destruirla, solamente de transformarla de una forma a otra. Y la segunda ley nos dice que toda la materia y energía que para propósitos humanos es útil, como los combustibles fósiles, como la madera, como la tierra y los suelos fértiles, los océanos, con el paso de los tiempos sufren un proceso de aumentar su entropía y por lo tanto dejan de tener la utilidad que inicialmente tenían. Así, una vez que quemamos una tonelada de petróleo, lo convertimos en gases, en trabajo útil y en algunos residuos de cenizas, etcétera, pero ese barril de petróleo o esa tonelada de petróleo no nos presta la misma utilidad que tenía antes de ser usado. El otro fenómeno inédito en la historia de la civilización humana es el crecimiento de nuestra población, que en los últimos 12.000 años, más o menos desde que comenzó la agricultura, tuvo un crecimiento muy lento hasta unos 500 años antes de Cristo, o sea, 2.500 años antes de la actualidad. Luego, por algunos usos de almacenaje e inventos tecnológicos, creció un poco más rápido, pero en los últimos 200 años, o 200 y pico, desde la revolución industrial a esta parte, tuvo un crecimiento exponencial, alcanzando en la actualidad a casi 8.000 millones de habitantes. Ese crecimiento de la población ha hecho que lo que denominamos flujo metabólico o escala económica, es decir, esa materia y energía que entra desde el ecosistema global al sistema económico para ser transformado, también haya aumentado de manera casi exponencial en los últimos 200 años y particularmente en el último siglo. Ese flujo metabólico es la escala de la economía o el tamaño de nuestro sistema económico en relación a la capacidad que tiene el ecosistema global de sustentarnos. Y lo podemos aproximar por el producto de la población humana por la cantidad que cada humano usa de recursos, o sea, recursos per cápita. Fíjense, es lo que estamos exponiendo en esta diapositiva, es decir, el tamaño de la economía. Fíjense aquí cómo lo relacionamos a este crecimiento de la población. Aquí tenemos los últimos 40 o 50 años, y cómo han crecido el uso de recursos o el abuso sobre el uso de recursos de nuestros recursos sustentadores de la vida. La sobreexplotación pesquera, la extinción de especies, el uso del agua, la deforestación. Todos estos recursos son los que componen nuestro ecosistema global y que es el sustento de la vida, no solo para los humanos,
sino para todas las demás especies. Entonces, fíjense que hacia el año 1900, hace 120 años, medido en millones de dólares a precios constantes, para tomar una medida que no tenga en cuenta o que deflacte el fenómeno inflacionario, porque el dólar también ha tenido inflación, o sea que es una medida del Producto Bruto Mundial que era de 0,6, no alcanzaba a 1.000 millones de dólares. En el año 70 alcanzó a 70 millones de dólares, o sea, unas 100 veces o 130 veces más. Y la pregunta es si podemos seguir agrandando nuestro sistema económico, lo cual no se consigue de otra manera que haciendo crecer nuestras economías en Argentina y en todo el mundo, tanto que nos interesa el crecimiento, si es sustentable una escala o un flujo metabólico de unos 200.000 millones de dólares que están proyectados hacia mediados de siglo, cuando ustedes, esperemos, van a estar viviendo, yo ya no estaré entonces. Entonces, este es el dilema y este es el problema del crecimiento, que el crecimiento usa recursos, usa todo lo que hay en la naturaleza, los agota, sobre todo cuando son limitados, o cuando son renovables, como el caso del agua dulce, los usa a un ritmo mayor que la capacidad de la tierra para fabricar agua dulce, y el agua dulce, que es vital para cualquier especie viva, empieza a escasear o a faltar. Entonces, ese es el problema por el lado del agotamiento de los recursos. Pero tenemos otro problema, que como la materia no se crea ni se destruye, se transforma en gases, en minerales desintegrados que se mezclan con otras sustancias que hay en el ambiente, producto de todo el proceso de industrialización, y eso va a parar a los suelos, al aire o a la tierra, o aún dentro de cada ser humano, que es cuando recibimos contaminación de metales pesados o cuando consumimos algunas sustancias que contienen contaminantes, porque los procesos industriales no son infalibles en ese sentido. Y este proceso de desechar agota los sumideros, agota la atmósfera en su capacidad de receptar gases, cambiamos la composición de gases de la atmósfera, tenemos el efecto invernadero, producimos un cambio climático, tiramos a los océanos plásticos y una cantidad de materiales increíbles, eso acidifica los océanos, cambia el pH y cambia la posibilidad de vida en los mares. Contaminamos los suelos que son la principal fuente de los alimentos, absorben esa contaminación y esa contaminación llega finalmente a nuestros cuerpos. Para entender un poco más qué es un ecosistema, aquí tenemos un cuadro muy simplificado que nos dice que la naturaleza, además de lo que produce la humanidad de manera organizada en sus sistemas económicos, la naturaleza está produciendo las 24 horas, fundamentalmente a través del proceso de fotosíntesis, una infinidad y compleja cantidad de servicios que son los que permiten desarrollar los vegetales, los animales, crear aire limpio, agua limpia, hábitat para las especies, capturar y reciclar los gases que resultan del desecho de la actividad económica, también la belleza escénica de nuestros espacios, suelos fértiles. Hay miles de millones de microorganismos muy ignorados que trabajan no solo en nuestros intestinos, sino en
todos los lugares del planeta, aire, aguas y tierra, y que están produciendo y reciclando permanentemente alimentos y materiales en una compleja cadena trófica entre todas las especies. Tenemos también la regulación de las inundaciones, la producción de todos los alimentos, el almacenamiento de materia orgánica, etc. El control de las plagas. ¿Por qué? Porque cuando hay mucha biodiversidad, y esto es relevante para la actualidad, hay un control biológico que no permite que virus, bacterias o cualquier otro tipo de plaga de insectos, etcétera, se propague más allá de un límite no aceptable y que haga una destrucción, porque hay otra parte del ecosistema a través de otra función, de otro microorganismo o de otra especie que es el depredador o el que se la come y la contiene. No les quepa duda que el proceso gigantesco de urbanización que hemos generado en los últimos 100 años ha producido un hacinamiento de la población humana donde la capacidad de resguardo sanitario y control de enfermedades se hace mucho más vulnerable, y ustedes pueden explicarse de allí lo que está pasando en la actualidad con la grave crisis sanitaria. Ahora, rápidamente, vamos a que ese agotamiento de fuentes y sumideros del ecosistema global ya nos ha permitido detectar que hemos traspasado los límites planetarios que nos hacen salir de un escenario de sustentabilidad y nos introduce en rangos de creciente incertidumbre acerca de la posibilidad de que nuestro ecosistema global pueda seguir produciéndolos de manera razonable para que podamos seguir sustentando la vida. Las zonas rojas, empecemos por las zonas verdes, en donde todavía estamos en límites seguros. Esta redondela, esta circunferencia verde, serían los límites seguros de uso de los recursos en el planeta Tierra, y en el caso de acidificación de los océanos, estamos a punto de traspasarlo, pero ya tenemos en los últimos años, y no lo capta este esquema que ya tiene como 10 años, se están produciendo muertes masivas de corales, procesos cianóticos de desaparición de los corales en las grandes arrecifes de corales del mundo, lo cual plantea toda una cadena de eventos tróficos que pueden llegar a hacer colapsar la vida en los océanos. Los océanos, además, con todos los microorganismos, son reguladores del clima porque capturan gases como el dióxido de carbono, que es el resultante de la quema de los combustibles fósiles. Bien, el otro escenario de cambio climático, del cual todos han oído hablar, aumento de la temperatura promedio de la Tierra, estamos en un traspaso de los límites seguros y entrando en zonas de incertidumbre. Ya ha aumentado en promedio en unos 2 grados la temperatura de la Tierra, y de dispararse a 3 o 4 grados se puede convertir en un proceso irreversible, porque el derretimiento de los polos liberaría otros gases que están contenidos allí y el proceso de aumento de la temperatura sería exponencial. En donde estamos un poquito peor es en el cambio, el sistema de uso de los suelos, la agricultura, y sobre todo la agricultura industrial no sustentable de las últimas décadas, con monocultivos muy industrializados, ha empezado a degradar la capacidad de esos suelos de
seguir produciendo de manera natural con los mismos nutrientes, para lo cual tenemos que embarcarnos en procesos muy costosos de reponer esos nutrientes, y esos nutrientes hay que sacarlos básicamente de los combustibles fósiles que en los últimos 200 años de revolución industrial han sido agotados básicamente en la mitad de la existencia estimada en la actualidad. Pero la mitad que nos queda es de mucho más difícil acceso y en otros casos requiere usos no convencionales de explotación, como el de la minería a cielo abierto, que es el gas o el sistema de fracking, con los problemas ambientales mucho más agudos que la explotación de los yacimientos convencionales de petróleo. El ciclo biogeoquímico del fósforo, P, y del nitrógeno, ambos justamente nutrientes que básicamente se usan en la agricultura para reponer los nutrientes que los procesos de agricultura industrial destruyen o agotan en los suelos naturales. Aquí ya hemos traspasado los límites. Esto significa que estamos acidificando, o sea, disminuyendo el pH de todos los escenarios planetarios en todos los ecosistemas. Y esa acidez termina yendo a parar o a ser consumida por todas las demás especies. Un ambiente ácido es el que favorece la proliferación de todo tipo de enfermedades, particularmente el cáncer. La diabetes también. La diabetes es un pH bajo, es mucho azúcar, que es ácida. Bien, pero eso también tiene que ver con nuestros sistemas alimentarios que provienen de alimentos industrializados con preservantes y con excesos de azúcares que se promueven de una manera muy adictiva, como las drogas, y que terminan contaminándonos. Hay otros escenarios, entidades nuevas. Aquí tenemos el agotamiento de la capa de ozono y el problema del agua dulce, donde todavía estamos en límites más o menos seguros, excepto que el problema del agua dulce no es parejo para todas zonas del mundo. En algunos lugares prácticamente no existe, y donde existe está siendo agotada, como por ejemplo en nuestra cordillera de los Andes, con los usos industriales para la minería que se están emprendiendo de manera acelerada en los últimos tiempos. Bien, hasta allí tenemos el problema, la problemática de dónde estamos, de qué hemos hecho tan rápidamente en los últimos 200 años y de los límites que hemos traspasado y que ponen en duda y en riesgo la sustentabilidad de la vida en el planeta. ¿Cuál es el segundo concepto? Que todo este proceso fue alimentado por el credo religioso que la humanidad tuvo durante el siglo XX y que fue el del crecimiento económico. Es decir, que ese era el objetivo de todas las sociedades del mundo, diseñar sistemas económicos que le permitieran crecer rápidamente y proveer de bienes y servicios, vivienda, electrodomésticos, automóviles. Fue el siglo del automóvil. Construimos carreteras, construimos urbes, con lo cual en el año 2007 la población urbana pasó a ser por primera vez en la historia de la civilización superior a la población rural. Esa concentración de las ciudades, donde todos creemos que vamos a un supermercado, tomamos de las góndolas y tenemos una provisión asegurada, a la vuelta de la esquina, en las zonas rurales, en los sistemas, en los ecosistemas, está produciendo fenómenos que en algunos casos son irreversibles y que me olvidé de mencionar, el problema de la pérdida de biodiversidad, explícitamente. Hemos
perdemos unas 15 a 30.000 especies por año en la actualidad. No sabemos exactamente cuántas hay y tampoco podemos saber qué eslabones claves algunas especies pueden significar en este complejo proceso de interacción de todas las especies y de los humanos con el ecosistema global. Ahora, este crecimiento económico, en el cual yo como economista, cuando tenía la edad de ustedes, también me embarqué y proponíamos, sobre todo en un país como Argentina, que a pesar de su capacidad y dotación de recursos no conseguía tener un crecimiento económico sostenido, este crecimiento económico proponía y prometía que iba a permitir alcanzar bienestar a todos los que a principios de siglo no tenían casa, no tenían auto, no tenían electrodomésticos. Era un planteo lógico, pero esa promesa en la segunda mitad del siglo pasado y particularmente en los últimos 30 años no nos ha asegurado que ese mayor crecimiento fuera distribuido de manera equitativa. Es decir, tanto los ingresos como las riquezas entre no solo las generaciones presentes, sino lo que le estamos dejando a las generaciones futuras, que como vemos es un planeta muy degradado. Fíjense ustedes que la producción diaria de alimentos en 1950 era poco menos en promedio para todo el mundo de 2.000 kilocalorías, que es más o menos lo que una persona necesita por año para alimentarse. Y aumentó, gracias a ese proceso de crecimiento de la revolución verde, en la agricultura, etcétera, a 2.800 casi kilocalorías en el año 2000. Pero en ese mismo periodo siguieron muriendo de hambre o desnutrición 1.500 millones de personas, o sea, unos 30 millones por año, y eso sigue ocurriendo en la actualidad. Tenemos unos 1.000 millones de hambrientos, 1.800 millones de desnutridos, y la novedad es que ahora tenemos 300 millones de obesos. O sea, tenemos una distribución de la producción de alimentos, que es lo básico antes que cualquier otra cosa material, muy poco saludable. Excesos por malos alimentos o falta en otros casos. Fíjense ustedes, eso es medido por un indicador que se llama huella ecológica, y como aquí lo muestra, es la pisada del hombre, la huella que deja al consumir como consume y al producir como produce. Este planiferio muestra en colores oscuros fíjense, Estados Unidos, Canadá, los países de Europa Occidental, Japón y las Coreas, la Corea del Sur, como los países que tienen un mayor uso de recursos. La huella ecológica es el indicador que mide la cantidad de hectáreas que un habitante promedio en cualquier parte del mundo necesita para proveerse de los alimentos y demás cosas que usa y para albergar los desechos que esos consumos suponen. Así, Estados Unidos tiene huellas ecológicas superior a 5, en el caso 6 o 7%, como el caso de Europa y algunos países escandinavos. Hay otros países como más intermedios, como México, Unión Soviética, parte de Europa, etcétera, que tienen huellas ecológicas entre 3 y 5 hectáreas por habitante que se necesitan, y otros, como el caso de Sudamérica, Argentina, Sudáfrica, algunos países de Europa, Unión Soviética, tienen algo así como menos de 3 hectáreas, entre 2 y 3
hectáreas y media. Y los países más pobres o de menos recursos per cápita, que son China, gran parte de África, parte de Latinoamérica, menos de 2 hectáreas. Y algunos, como estos de India y sudeste asiático, menos de 1 hectárea. Este planiferio también muestra cómo los países que tienen alta huella ecológica aumentan sus territorios trayendo recursos de otras partes del mundo que se ven como esquilmados o disminuidos en la cantidad de recursos que ellos propiamente o que sus poblaciones pueden usar, y son básicamente los casos de Sudamérica y de África, que han sido desde el periodo de la colonización a esta parte los proveedores de materias primas y recursos de los países que han logrado y conseguido industrializarse, tener un alto estándar de vida material gracias a la organización del comercio internacional y del flujo de recursos, digamos, desde el sur hacia el norte. Incluimos a China y a India en esos casos, aunque China e India, los 2 países más poblados del mundo, entre los 2 tienen la 4ª parte, en las últimas 3 décadas han iniciado procesos de industrialización para que China se convierta en poco tiempo la primera potencia mundial en Producto Bruto. Entonces, para resumir, países de altos ingresos y países de bajos ingresos. El consumo endosomático, que es lo que necesitamos comer, lo que todo ser humano necesita, es de 2.500 kilocalorías, digamos, y el consumo exosomático, que es lo cultural, los autos, las casas, los aviones, todos los otros lujos materiales que nos damos, en los países de altos ingresos tienen un equivalente, en esta medida de energía, a 100.000 kilocalorías por habitante, mientras que en los países de bajos ingresos 20 veces menos. Apenas quedan 2.500 kilocalorías para proveerse de los bienes materiales como vivienda, vestimenta, transporte, educación y otros servicios. Eso significa que estos países usan en promedio más de 5 hectáreas por habitante. En cambio, estos otros países menos de 2 hectáreas. En resumen, segundo concepto, el crecimiento no ha producido una distribución equitativa de recursos y no hemos tenido el cumplimiento de esa promesa de crecimiento. En otras palabras, el crecimiento no sirve. No solo que no sirve, sino que, como vimos a partir del primer concepto clave de que el planeta es finito y que la economía tiene límites y no se puede expandir con crecimiento de manera ilimitada, ese proceso de crecimiento no es más posible. Y por eso, aunque sea de manera no deseada, ese crecimiento, quizás gracias a la pandemia, porque no podía ocurrir sino algo parecido como una catástrofe de este tipo, ha detenido ese crecimiento. La biocapacidad promedio de nuestro planeta es de 2,1 hectáreas por habitante, suponiendo que somos unos 8.000. O sea, que no podemos seguir creciendo más allá de esos límites. Lo hemos traspasado. ¿Y cómo lo hemos traspasado? Agotando y destruyendo recursos, muchos de los cuales, como la pérdida de biodiversidad, no se van a reponer en el horizonte de vida humana. Fíjense, tomando lo que ha ocurrido en el país, ejemplo que todos debíamos imitar, como es el caso, esto es para los Estados Unidos, el cambio en la participación del ingreso, change in share of income, y esto trickle down economics, quiere decir la economía del derrame, la idea de que ese
promesa del crecimiento, una vez que llegara a los más ricos, iba a rebalsar y se iba a derramar y alcanzar a los más pobres. Y es lo que muchos siguen prometiendo en la economía convencional ahora. Esto para los Estados Unidos, tomando del año 79 al año 2007, el 1% de los que tienen ingresos más altos vio crecer sus ingresos en más del 120%. El que tiene el que tiene los ingresos del 20% más alto, apenas en casi un 30%. Y el restante 80% de la población en Estados Unidos de Norteamérica, ejemplo de país industrializado y desarrollado, vieron decrecer sus ingresos. Por eso el problema de distribución del ingreso en Estados Unidos es tan grave como el que tenemos en Argentina. Con lo cual, la desigualdad del 20% más rico es 30, los ingresos del 20% más rico es 30 veces mayor a los del 20% más pobre. En Argentina, esa diferencia es de 25 veces, quizás en los 2 últimos años eso se ha agrandado al 30 o más por ciento. O sea, y esto lo podemos ver para prácticamente todos los países del mundo, quizás excepto los países escandinavos, que habían alcanzado unos sistemas culturales mucho más sólidos. Fíjense qué es lo que ha ocurrido en los Estados Unidos de Norteamérica, y también lo podemos tomar para todos los países del mundo. Aquí tienen esta gráfica desde mediados del siglo pasado al año 2005, y lo podríamos seguir proyectando a la actualidad, el Producto Bruto Per Cápita en esta curva superior. Eso es el crecimiento que ha venido siendo bien sostenido. Podríamos tomarlo para China también, de la misma manera. Pero los ecologistas y ambientalistas han hecho un cálculo de un indicador de progreso genuino. Es largo explicar cómo se ha construido este indicador, pero básicamente mide cuánto mejor está la gente. Mide estos problemas de distribución del ingreso, de acceso a la educación, a la salud, los problemas de inseguridad, los gastos y costos de congestionamiento, los costos de contaminación que nos obligan a mayores gastos de salud, los costos de los aparatos militares que cada vez van en creciente aumento y los costos de las guerras, etcétera, etcétera, y también los problemas de almacenamiento de sistemas de producción energéticos como los desechos de esa energía, como se almacenan y pueden llegar a tener impactos muy nocivos para las generaciones futuras. También tiene en cuenta este indicador en qué medida los países se han endeudado, emitido deuda a través de déficits fiscales y imprimiendo dinero y vendiendo bonos de la deuda pública para poder hacer sostenible este crecimiento. Estados Unidos particularmente es el país que tiene la deuda externa más grande del mundo. Todos los dólares que circulan en Estados Unidos, en todos los países del mundo, y que a nosotros, por ejemplo, en economías inestables como la nuestra, nos gusta asesorar, es deuda de los Estados Unidos, que no es convertible y dejó de serlo en el año 71 a metales preciosos como originalmente lo era. Esto está muy relacionado con lo que el viernes seguramente ustedes van a aprender de la expansión de las monedas virtuales, el Bitcoin, que es donde la gente ahora va huyendo de monedas como el euro y el dólar, que no tienen ningún tipo de respaldo y que están en franca caída con respecto a los valores del oro, la plata y metales preciosos u otros commodities. Entonces, para resumir, el crecimiento
no trajo más bienestar, está muy bien medido. ¿De qué nos sirve más crecimiento económico? Por lo menos a nivel planetario. ¿De qué nos sirve? Y además no es posible. Algunos de ustedes dirán, bueno, pero los países pobres y países como Argentina, que han alcanzado un grado intermedio de desarrollo material, todavía, y en base a los recursos que tienen, podían seguir creciendo. Sí, la respuesta es que sí, pero siempre y cuando los países que han alcanzado un alto desarrollo industrial, esos que tienen una huella ecológica de 5 o más hectáreas, dejen de crecer y dejen espacio ecológico para que los que no han crecido crezcan y generemos un mundo más armónico, sin guerras, sin peleas, sin estas desigualdades que son insoportables para cualquier ser humano toda vez que las vemos en los países pobres, y no tenemos que ir a países pobres, tenemos que ir a ver lo que está pasando ahora en nuestro propio país. ¿Cómo salimos de esto? ¿Hay alguna posibilidad? Entonces vamos a ir cerrando con el tercer concepto clave, y que es que el crecimiento económico o aumento de ese flujo metabólico, esa cantidad de materia y energía que provee el ecosistema global, que entra al subsistema económico y que sale como desecho, tiene límites y necesariamente tiene que ser frenado y estabilizado y obviamente repartido de una forma muy distinta a cómo lo hicimos la humanidad desde la colonización a esta parte. Puede ser utópico, pero si no pensamos en utopías, yo personalmente no veo otras salidas. Ahora bien, el desarrollo económico no tiene límites. ¿Por qué? Porque el desarrollo económico bien entendido es el aumento de la eficiencia en el aprovechamiento de ese flujo metabólico. Es como que los economistas convencionales, la economía que se enseña en otras partes, haciendo una analogía, ven al sistema económico como un sistema que tiene un aparato circulatorio, nuestras venas y arterias, donde la sangre circula de manera permanente, contenida dentro del cuerpo humano, pero que no tiene un tracto digestivo. Nosotros tomamos materia y energía, aire, sol, etcétera, la ingresamos y aprovechamos una parte de esa energía que nos dan los alimentos a través de bueno, no me sale la palabra, el metabolismo humano, pero el metabolismo de la economía, del sistema económico, en el enfoque convencional, no ve ese tracto digestivo que tiene la economía, que agota recursos por un lado y genera desechos por otra parte. Bien antinatural. Puede haber sido válido en un mundo cuando había menos de 1.000 millones de habitantes y la abundancia de recursos permitía ese crecimiento económico y esa expansión. Pero estas advertencias de haber arribado los límites vienen siendo conocidas desde hace por lo menos 50 años y con más intensidad en los últimos 30 años, y nada se ha hecho en el planeta para revertir ese curso. Entonces, podemos estabilizar el flujo metabólico aprovechándolo mejor. Lo esencial para la vida humana no le cuesta nada al planeta, que es salir a caminar al aire libre, alimentarnos de manera sana, con alimentos que vengan de la tierra o de los mares, de manera que no extraigamos más de lo que la tierra puede regenerar. Las relaciones con nuestros amigos, el esparcimiento, el derecho a educarnos, a leer,
a instruirnos, a aprender oficios, no es costoso y puede ser posible con un flujo metabólico estable. No en un escenario donde hay una familia que tiene 4 barcos, 10 autos, ese 1% más rico, que tiene varias casas, que tiene mucho más de lo que necesita y que en la práctica, como vimos, no con mayor abundancia de bienes materiales, no es más feliz. La mayor cantidad de casos psiquiátricos y de depresiones justamente en las economías más desarrolladas, donde la gente ha dejado de tener contacto saludable con los servicios ecosistémicos y se ha introducido en las junglas urbanas de aislamiento, soledad y disfunciones de todo tipo. ¿Cuál es el dilema entonces? Si hemos alcanzado los límites de fuentes y sumideros, tenemos que estabilizar el crecimiento de la población. Eso está más o menos garantizado porque las políticas demográficas que se han seguido en los últimos 30 o 40 años permitirían arribar hacia mediados de siglo a una población humana estabilizada en algo así como menos de 10.000 millones de habitantes, que serían posibles de ser sustentadas en un esquema donde estabilicemos la escala económica o ese flujo metabólico. Para lo cual, primero, o bien los países no desarrollados tenemos que resignar el objetivo de alcanzar el estándar de vida de los países desarrollados, o los países desarrollados que ya tienen poblaciones estables en general tendrán que modificar y reducir su estándar de consumo y prácticas productivas, aprendiendo a vivir de otra forma con lo que ya tienen, o bien el crecimiento de la población en todos los países del mundo deberá reducirse a estabilizarse, porque esto es lo que necesariamente va a ocurrir cuando venga el hambre y la interrupción de los suministros de alimentos, como que estamos ya al borde de ese tipo de posibilidades, o una combinación de las tres anteriores. ¿Qué hace falta para conseguir esto? Vamos a pasar por alto. Hace falta algún tipo de consenso. Hay muchas y sobre todo una visión ética donde los humanos nos pongamos de acuerdo acerca de qué queremos y cómo queremos vivir en el futuro. Hay muchas iniciativas que ya han comenzado en diversas partes del mundo a revisar el concepto de crecimiento y de diferenciarlo del desarrollo. Porque la gente en esos países con ese consumo material exacerbado se ha dado cuenta que más bienes materiales no los hace felices. Estabilizar esa huella ecológica, o sea, la escala económica, terminar con el subsidio al transporte que viene dado por los precios irrisorios del petróleo, que se está agotando, o en otras palabras, despetrolizar las economías, sustituyendo por otras economías limpias o renovables, básicamente a partir de la radiación solar, relocalizar la actividad económica, redistribuir la población hacia ecoaldeas, frenar este proceso de urbanización, aumentar la resiliencia, o sea, la capacidad de aumentar shocks externos, como este que tenemos de la pandemia, que como ustedes saben es mucho más grave y más impactante en los centros de concentración, alta concentración urbana, y dar mayor autonomía local a cada comunidad, a cada población. Evitar que la fábrica del mundo sea China. China importa bienes y recursos de Sudamérica, de África y de todas partes del mundo, los procesa y los vuelve a enviar a estos países como
computadoras, teléfonos, todo tipo de cosas que fabrica China, con una huella ecológica increíble, porque allí utilizamos transporte para las materias primas, para los bienes terminados, de una punta a la otra punta del planeta, que sí nos permite, de acuerdo a la economía convencional, contar con esa belleza de la asignación de recursos que generan los mercados, pero con un costo oculto, un verdadero costo que ya no es más soportable para los ecosistemas. Hay otras experiencias de pueblos en transición que están teniendo en cuenta todo esto, se están haciendo mucho más autónomos en energía. La vía campesina, que básicamente se centra en la producción de alimentos sanos y poca cantidad de otros bienes materiales. Hay una iniciativa para la gran transición que se basa en la tecnología de la prospectiva económica y que básicamente indaga en esas poblaciones qué quieren para el futuro. ¿Quieren más autos, más barcos, más viajes a otras partes del mundo, viajes a la luna, como se promete, etcétera? ¿O quieren una vida más sencilla? Hay redes sociales para la sustentabilidad, movimiento de ciudades sustentables, de ir más despacio, terminar con la comida basura y con la producción industrial de alimentos no sanos. Y uno que es fundamental es la transición hacia la agricultura sustentable, que es la agroecología, la permacultura y la agricultura biodinámica, en contraste con la producción industrial de alimentos. Fíjense ustedes que en la producción de un plato de comida básicamente chatarra, con muy poco valor nutritivo y que provee unas comida, digamos, pero no alimento, en unas 2.000 kilocalorías y provee energía para que una persona se mueva durante un día, insume 20.000 kilocalorías de energía en la producción, en la transformación y en el transporte. Ese es un esquema de alta ineficiencia en un proceso fundamental en la vida humana como es la producción de alimentos. Fíjense cuánto podríamos ahorrar y cuán bien podríamos alimentar a la gente evitando toda esa gran cadena de producción industrial de alimentos. Y como dijimos, la transición hacia las energías renovables para sustituir a los fósiles. Bueno, no tenemos ya tiempo de hablar para que tengan un espacio ustedes para preguntar y seguramente que lo que quede poco claro le dedicamos este espacio para que participen ustedes, pero básicamente la agroecología que ya se está desarrollando en Argentina y en muchas partes del mundo son sistemas de producción sustentables con gran participación o mucho más participación intensiva de la gente, evitando y dirigidos a los mercados locales, evitando la agricultura industrial que se centra en la producción de biomasa, no solo para alimentar a la gente, sino para alimentar ganado o para producir biomasa, como la soja para biocombustibles, para sustituir a los combustibles fósiles, lo cual implica más desertificación, talado de bosques, lo que está ocurriendo con el Amazonas, de manera muy, muy destructiva. Necesitamos un cambio de paradigma, como dije antes, resignificar la relación entre el hombre y la naturaleza desde esa visión antropocéntrica, donde el hombre se percibe como que la naturaleza le pertenece a él, hacia una visión donde la naturaleza nos contiene a nosotros y nosotros pertenecemos a la naturaleza. Y salir de esa visión cortoplacista de crecer más sin tener en cuenta todos los costos en los cuales
la ética, una visión ética y las leyes que construyamos a partir de esa visión ética no sean para los individuos que, con una capacidad de compra, sino que las leyes contemplen a las otras especies y a los ecosistemas, porque si no los tenemos en cuenta, estamos condenados a desaparecer. Ese cambio de paradigma nos tiene que hacer ver al hombre como un individuo que pertenece a una comunidad, no como un individuo o un átomo que puede hacer lo que se le antoje según la capacidad de compra o los ingresos que haya conseguido obtener. Y también contemplar este problema de la equidad, no solo entre las generaciones presentes, sino qué le vamos a dejar a los que vienen. Desde este materialismo que pretende tener, controlar y acumular, hacia la idea de un postmaterialismo que consiste en poner énfasis en el ser, en el fluir y el compartir. Si pudiéramos hacer esa transición, alcanzaría para todos, pero el cambio que se requiere es de tal magnitud que obviamente no hemos logrado hacerlo de forma consciente. Y ahora los límites nos van a imponer la necesidad de hacerlo. En ese preciso estado, en ese preciso instante, estamos desde el año pasado. Es decir, que la humanidad era un tren que iba a chocar en algún lugar, iba a descarrilar, y eso ya ha ocurrido. Ahora tenemos que reconstruir. Muy bien. Podemos entonces abrir el espacio para que ustedes pregunten. Yo debería ir a el chat, ¿verdad, Juliana? A ver las preguntas. Creo que lo que tienen que hacer es dejar de compartir la pantalla, así ya entra al Meet directamente y ahí nos ve a nosotros. Bien. Y ahí ve la pantalla y ahí ya le leemos las preguntas. ¿Quieres leer, Pili? Dale, ahí se las leo. Profe, acá pregunta Cristina, ¿el crecimiento económico puede ir de la mano de la economía circular en un país como el nuestro? ¿Si fue de la mano? No, sí puede ir de la mano. Puede ir de la mano, sí, sí. La idea de la economía circular es la idea de estabilizar el flujo metabólico. Pero no podemos comprender a la economía circular si no comprendemos qué es lo que está pasando. Y yo no conozco otros enfoques que no sea el de la economía ecológica, el que plantea claramente el problema de los límites. Una economía circular puede ser vendida o presentada como la economía verde, como el nuevo keynesianismo verde, que todo lo que era destructivo ahora lo reconvirtamos en sustentable. Esa reconversión y esa economía circular, la reconversión hacia una economía circular, va a requerir materia y energía. Y la materia y energía ya está escaseando, no tanto en nuestro país. Hay una diapositiva que yo pasé por alto, pero que, porque ya no tenía tiempo, no me quedaba garganta ni tiempo, y que es el proceso de globalización en el que estamos inmersos. Y la concentración de la actividad económica, no ya en países, sino en empresas transnacionales. Prácticamente más del 50% de los mercados, producción y distribución de energía, minerales, alimentos, productos veterinarios, bancos y otros servicios fundamentales está en menos de 10 empresas. Las transnacionales y esas empresas tienen más poder que los gobiernos de la mayor parte de los países. O sea que ya no tenemos
un mundo donde un presidente de Argentina pueda decir fácilmente, vamos a hacer una economía circular. Por otra parte, no tiene ninguna intención de hacerlo en Argentina, son muy pocos. Pino Solana, Sur, en algún momento lo plantearon, pero de eso hace 20 años y no ha ocurrido nada. Hay, para la economía circular, medidas y políticas muy parciales que no van al fondo de la cuestión, que requiere de un cambio de paradigma que no es solo de una economía, sino es a nivel planetario. La reorganización política, social y económica. Otro ejemplo de eso es lo que el mundo quiso hacer para frenar el cambio climático con detener y revertir las emisiones de dióxido de carbono, que ha fracasado totalmente en todos sus intentos. Muy bien. Bueno, ahí esa era la que por ahí habían escrito. La verdad que estuvo muy clara y con las diapositivas se puede ir siguiendo perfectamente todo lo que comentó. La verdad que fue un placer tenerlo en este congreso y en este espacio, así que le agradecemos enormemente que se haya tomado este tiempo, haya preparado un material, una charla y todo para compartir con nosotros. La verdad que salió muy linda, muy interesante, muy clara. Bien a lo docente, así que nos sirve de sobremanera. Y como ya les dije, está grabada, así que la vamos a estar subiendo a los canales de YouTube. Para quien por ahí no pudo asistir a esta hora por la cursada, por el trabajo, también la pueda ver. Así que, bueno, ahí ponen gracias en el chat también. Así que, bueno, le queremos agradecer desde el sur y desde todo. Quienes todavía quieran profundizar más, pueden tomar el curso de Economía Ecológica que comienza en agosto. Se pueden anotar ahí a la materia. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, profe, un placer. Muy bien. Bueno, al resto les paso a comentar en nuestros canales de comunicación de Instagram o Facebook, tour.económicas, van a estar encontrando el calendario del resto de las charlas que nos quedan. Mañana a las 18 horas con Pablo Martínez sobre impuestos a las ganancias y el viernes a las 18 horas y a las 19:30 Bitcoin y criptoactivos. Así que los vamos a estar esperando. Pueden inscribirse por el link que está en la biografía o escribirnos y les pasamos el link de inscripción. Les agradecemos haber participado, esperamos que les haya gustado y que les haya servido. Y bueno, nos vemos mañana. Gracias, Juli. Nos vemos mañana. Gracias, Pili.